En este video vamos a hablar de SAS, que significa Syntactically Awesome Style Sheets, o en español, hojas de estilo sintácticamente asombrosas o increíbles, no sé. Y SAS es un preprocesador CSS, eso significa que es un lenguaje mucho más poderoso que CSS, que tiene que ser transformado, obviamente, o compilado, se le dice, a código CSS, pues para ya uno incluirlo en su página HTML. Y CSS tiene algunas limitaciones, como que es difícil de reutilizar código, es muy repetitivo, ahorita vamos a ver por qué. Es limitado en el sentido de que no tiene manejo de variables, condicionales, iteraciones, etc. Y eso lo que hace es que sea difícil de mantener. Y en general CSS no es un lenguaje de programación y eso digamos que lo limita un poco. Entonces la idea detrás de CSS es hacer un lenguaje que es más poderoso que CSS, que sí sea un lenguaje de programación completo y que ya uno lo pueda convertir en CSS después ya para incluirlo en los proyectos. Y de las características más importantes de SAS están las variables, los estilos anidados, todo eso lo vamos a ver en detalle en un momento, los mixins, que es una forma de reutilizar código, la herencia, otra forma de reutilizar código, condicionales, iteraciones y ciclos, parciales que nos permiten organizar mejor el código y operaciones aritméticas, entre otros. Pero hay algo muy importante que tienes que saber y es que hay dos sintaxis de SAS. La izquierda es la original y esos archivos tienen extensión .sas. Y fíjate que no tiene corchetes, no tiene puntos y comas. Se utiliza indentación para entender la jerarquía. Pero mucha gente lo que decía era, mire, yo ya tengo mi archivo CSS, quiero convertirlo poco a poco a SAS. Entonces se inventaron una nueva sintaxis que es SCSS, viene de la palabra SASI CSS, y SCSS es como un superconjunto de CSS, así que cualquier código CSS es un código SCSS válido, ¿bien? Y de esa forma uno puede como hacer la transición poco a poco si ya tiene uno un archivo o un proyecto ya en CSS. Uno puede hacer esa transición a a SAS, digamos, más fácilmente y no tener que reescribir todo desde el principio. Bien, ¿cómo funciona SAS? Es una gema, así que necesita Ruby y uno lo que hace es crear un archivo con extensión .sas o .css, depende de la sintaxis que quieras utilizar, y después ya uno lo compila a CSS con el comando sas. Bien, bien, ahora sí comencemos a ver las características del lenguaje de SAS como tal, y lo primero es el uso de parciales, que son archivos que uno puede incluir en su archivo principal. Y lo interesante es que SAS, cuando ya uno compila ese archivo, lo mezcla todos esos archivos en uno solo CSS. La segunda característica es que nos permite definir variables. Por ejemplo, acá estamos definiendo una variable primary color y la estamos utilizando en dos partes de nuestro código. Así que vamos a hacer lo siguiente para que veas eso, cómo se ve o cómo se transforma en código CSS. Y hay una página que se llama sasmeister.com, y esto lo que nos permite es escribir aquí a la izquierda código, en este caso SCSS, y a la derecha nos muestra el código compilado CSS. Y fíjate cómo en este caso en el código ya compilado no aparece la definición de la variable, obviamente. Él ya hizo el reemplazo de esas variables al convertirlo en CSS. Y eso es muy bueno porque nos permite, digamos, definir en un solo lugar los colores y ya aplicarlos con variables. Y si en caso de que llegue a cambiar ese color, hay que cambiarlo solo en una sola parte. Bien, esas son las variables. Lo otro son los estilos anidados, que nos permiten organizar mucho mejor el código de esta forma. Entonces tenemos una regla header con selector header, y dentro de esa regla tenemos anidada otra regla nav y otra vez anidado una regla para los vínculos.
Y si copiamos este código y vemos cómo lo compila, fíjate que acá a la derecha nos creó 3 reglas, uno para el header, el position fixed, otro para el nav, pero aquí está el header nav, entonces no es tan claro como a la izquierda, no es tan claro de verlo que ese nav está anidado dentro de ese header. Y de nuevo otra regla para el vínculo, ¿bien? Y por eso es que se dice que CSS es tan repetitivo. Esta forma es mucho más clara a mi parecer. Hay gente que no le parece, pero realmente sí nos ayuda a ahorrar un poco de espacio. Bien, además de los estilos anidados, tenemos los mixins, que los mixins nos permiten reutilizar código, y un mixin, digamos que es como una función que recibe unos argumentos y todo. En este caso estamos definiendo un mixin llamado border top radius, que recibe un radio, una variable radius, y va a crear estas 2 líneas. Entonces, ¿cómo utilizamos ese mixin? Donde queramos lo llamamos de esta forma, @include, el nombre del mixin, y le pasamos el argumento que reciba ese mixin, en este caso solo un argumento, que es el tamaño del radio de ese borde. Y veamos eso como se ve ya en código CSS. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar acá adentro. Y fíjate que él ya nos reemplazó ese mixin con lo que está aquí adentro de ese mixin, pero ya aplicándole el valor que le definimos de 10 píxeles. Y lo bueno es que ya este mixin lo podemos reutilizar donde queramos y ya no tener que copiar estas 2 líneas siempre. Ahora, los mixins, uno no crea muchos mixins realmente en el día a día. Esos son más que todo los frameworks como Bootstrap, por ejemplo, definen varios mixins que uno ya puede utilizar. Uno utiliza más esa herencia, y la herencia es otra forma de reutilizar código en donde uno le puede decir a una regla CSS que utilice otra como punto de partida. En este caso tenemos una regla con selector .message que define unos estilos básicos, y después tenemos otras 2 reglas que extienden ese message, o sea que heredan estos atributos de border, padding y color, pero además están cambiando el borde, el color del borde. El success lo está cambiando a verde y error lo está cambiando a rojo. ¿Listo? Y esa es una forma de reutilizar código. Copiémosla aquí en el SAS Meister para ver cómo queda compilado. Y fíjate cómo lo compila en código CSS. Lo común, bueno, él está haciendo esta lista de selectores, y lo que es común para todos lo definió acá en esta regla, y ya lo especifico para cada uno aquí abajo, pero es mucho más claro esta forma de hacerlo, porque aquí tenemos una parte del success por acá y otra parte por acá, lo estamos dividiendo acá, así es muy claro la intención que queremos con el código. Bien, además de la herencia, ¿qué más tenemos? En los mixins tenemos condicionales. Así que como esto es un lenguaje de programación completo, tenemos un if, else. Sin embargo, yo recomiendo intentar evitar las condicionales al máximo. A veces son necesarios, pero este es un buen ejemplo. Por ejemplo, tenemos una variable debug que la estamos inicializando en false, y nos puede servir para en hora de desarrollo, ponerla en true, y de pronto cambiar ciertos elementos para hacerlos más claros y entender cómo es que está la estructura del documento. No sé, puede ser una idea. Y también tenemos iteradores que nos permiten crear ciclos y crear estilos a partir de esos ciclos. En este caso estamos iterando sobre esta variable i desde 1 hasta 10 y estamos creando unas reglas CSS que van a tener como .item-1, item-2, item-3, y van a tener un ancho que estamos haciendo aquí una operación matemática, y es multiplicando los 2m por la variable en lo que vaya. Bien, entonces vean, ahorita vamos a ver eso. Hay otra forma de hacerlo con un while, es muy parecido. Inicializamos la variable i en 1, iteramos mientras que sea menor que 10 y estamos creando la misma estructura. Y también podemos iterar sobre una lista de elementos.
En este caso, ahorita vamos a ver cómo se ve eso en código CSS ya compilado, pero estamos creando unos iconos a partir de esta lista de animales. Así que veamos algunos ejemplos, copiemos este por ejemplo y peguémoslo aquí y veamos eso cómo queda compilado. Entonces fíjate que él creó varias reglas CSS. La primera se llama item-1 o tiene selector.item-1, la otra .item-2, .item-3 hasta .item-10 y el ancho va variando porque como estamos haciendo aquí esta multiplicación, entonces 2 por 1 2, 2 por 2 4, 2 por 3 6, 2 por 4 8 y así hasta 10, 10, ¿qué? 2 por 10, 20, ¿sí? Y se pueden hacer ese tipo de cosas, digamos, avanzadas. Y veamos esta iteración que hicimos con los animales. Voy a pegarla aquí. Y a la derecha, entonces, nos está creando una regla para cada uno de los animales y está automáticamente también utilizando, definiendo el animal para la imagen, ¿no? Obviamente esas imágenes pues tienen que existir si vamos a hacer algo así. Listo, entonces los iteradores es otra de las características. También hay unas funciones que ya trae SAS por defecto, por ejemplo la que nos permite definir un porcentaje, redondear números, aclarar un color, oscurecer un color, etc. Ya vienen incluidas dentro de SAS, simplemente es utilizarlas. Y lo que uno puede hacer, si quieres profundizar más en este tema, es entrar a la página oficial de SAS Lang, sas-lang.com, y ahí está toda la documentación. Bien, ahí explican, digamos, lo que hemos hablado hasta ahorita, por ejemplo, las variables, los elementos anidados, eso de lo que hemos hablado hasta ahora, pero ahí ya te muestran la referencia de las funciones que por acá están en la documentación. Acá ya está la referencia como con todo lo que uno puede hacer, funciones. Bueno, por ahí no está la lista de las funciones, deben estar por acá en algún lado. Bien. Ok. Expresiones. Acá están. Funciones. Bueno, no sé, toca buscarlas. Entonces lo que vamos a hacer es un ejemplo. Y lo primero que tienes que verificar es que tenga Ruby instalado. E instalar SAS con el comando gem install SAS, de esta forma. Eso nos va a instalar SAS aquí localmente. Y ahora vamos a crear un archivo que se llame, digamos, test.scss. Y aquí podemos, digamos, copiar este ejemplo. Guardémoslo. Y ya lo podemos compilar. Entonces, para compilarlo, utilizamos el comando sas, espacio, el nombre del archivo que queremos compilar, scss, y a qué archivo lo queremos compilar. Entonces llamémoslo style.css. Ahí lo compiló, así que si abrimos ese style.css, acá tenemos el resultado ya compilado. Ahora podemos crear otro archivo, por ejemplo, llamado sublime underscore, digamos, variables.scss. Ahí vamos a tener las variables y pasemos esta variable allá a ese archivo. Y lo que vamos a hacer es guardémoslo primero. Y lo que vamos a hacer es acá decirle import variables de esta forma. ¿Listo? No hay que ponerle la extensión, él ya sabe que es este archivo. Y si lo compilamos, ese archivo test.css, el resultado debe ser exactamente el mismo, pero lo interesante es que ya lo dividimos en este archivo donde definimos esta variable. Bien, y así uno puede seguir dividiendo su código en diferentes archivos y él ya lo va a unificar en un solo archivo CSS. Eso es todo de SAS. Si quieres profundizar más, te recomiendo ver la página oficial y bueno, avancemos.